versión de primatología en casa. Vemos que tenemos una asistencia muy buena acá y también en Facebook Live. Hoy tenemos invitada a Claudia Brieva, pero antes de presentarla, quisiera decir, bueno, que estamos ya muy orgullosos de llegar a la 13ª versión de estas charlas. Todas las que han pasado, las dos anteriores, están disponibles para que las puedan ver ustedes en cualquier momento. Entonces, si quieren consultar de la página de la APC, ahí encuentran ya un gran repertorio de charlas climatológicas. Eh, y pues aprovechamos hoy en el Día de la Vida Silvestre para tener a Claudia Brieva y pues para mí es un placer presentarla. Claudia primero ha estado involucrada desde hace muchísimos años pues con la Asociación Primatológica y con toda la Sociedad Primatológica de Colombia, siempre ha estado muy activa. Y Claudia, digamos, es profesora asociada de la Universidad Nacional, trabaja en la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres, URRAS, que tiene una función muy importante en la rehabilitación, perdón, de animales silvestres, entre ellos muchísimos primates que le han llegado, yo creo que a lo largo de su vida, Claudia. Y Claudia también ha formado a muchísima gente en esa unidad, mejor dicho, han pasado muchos estudiantes y mucha gente que ha que se ha formado ahí. Claudia, si no estoy mal, me corriges, Claudia, después es médica veterinaria de la Universidad Nacional y hizo una Sí, maestría también relacionado con salud de animales de vida silvestre, Wild Animal Health, en el Royal Veterinary College de la Universidad de Londres, University of London. Entonces, para nosotros es un placer tener a Claudia hoy, que nos va a hablar de este tema tan interesante de primates y enfermedades zoonóticas. Y Claudia, pues es un placer tenerte acá y estamos muy ansiosos de oír tu presentación. Así que muchas gracias y ya, la audiencia es toda tuya. bueno, Andrés, muchas gracias. Para mí también es un placer pues encontrarme aquí el día de hoy, que me hayan invitado a este espacio importantísimo de la Asociación Primatológica. Entonces, espero pues que mi charla les guste, que el tema les interese. Y es muy actual, ¿no? Por lo que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, por estar todos en la casa cuidándonos de un virus. Entonces, pues el tema también cae muy bien por las actuales circunstancias. Entonces, bueno, voy a dar inicio a la charla que trata pues sobre la relación que tienen algunas enfermedades zoonóticas con los primates, no solo del viejo mundo, sino del nuevo mundo, perdón, sino también del viejo mundo, pues que tienen, digamos, una afinidad bastante grande con nosotros. Por lo tanto, pues el riesgo de compartir patógenos comunes es bastante más alto. Te cuento pues que tengo mi sonido del computador bastante malo, entonces si necesitan alguna cosa, por favor, dímela bien duro porque no te escucho pues bien, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces empezamos. Primero, pues quiero empezar a hablar como de algunos conceptos muy en general, ¿cierto? Para entender un poco, pues, cuál es la dinámica de las enfermedades y por qué hay que entenderlos, porque estos son claves para poder como tener una aproximación a lo que pasa ya en campo, a lo que pasa en vida libre, a lo que pasa con la fauna, ¿no? Entonces, entender primero que todo que los microorganismos también son unos componentes esenciales de la diversidad biológica, ¿cierto? Sin ellos ningún ecosistema sería viable. Ellos se encuentran en el agua de mar, en los suelos, en el hielo incluso, ¿cierto? Entonces, aunque no lo crean, el 50% de la biomasa del planeta corresponde a los microorganismos, ¿sí? O sea, son abundantísimos. Y aunque son tantos, se conocen pobremente. ¿Por qué? Porque los que se han investigado más son los que tienen usos industriales o los que, pues, de alguna forma corresponden a especies que son patógenas tanto para la fauna como para la flora. Sobre la ecología de los microambientes se conoce muy poco y es importantísimo y esencial pues que se pueda investigar más a fondo, porque la supervivencia de todos, incluida la nuestra, depende pues de los microorganismos, porque como les digo, están en todo lado. Nosotros los tenemos en el intestino, en la piel,
en la boca, en muchas partes, y son, digamos, esenciales para todos nuestros procesos biológicos. También ocupan nichos importantes en los ecosistemas, tienen que ver con el reciclaje de la materia orgánica y con la existencia pues, de prácticamente todas las cadenas tróficas. Y son bastante antiguos evolutivamente. Ellos iniciaron su evolución hace más de 3.000 millones de años, se calcula, y han ido en todo este tiempo pues adaptándose a sus hospederos, bien sean animales o plantas, para que se encuentren los dos en equilibrio y ninguno de los dos llegue a extinguirse. Digamos, para un organismo microscópico no es adaptativo el extinguir a su hospedero porque se queda sin dónde vivir, digamos, dónde llevar a cabo sus procesos vitales. Por lo tanto, el ideal es que los dos lleguen a un punto, digamos, donde se equilibre y no lleve tampoco a extinguir o a llevar a la muerte, pues en el 100% de los casos, a sus hospederos. La relación que hay entonces con el hospedero puede ser de variada índole. Puede ser un comensal, el que solamente, digamos, se aprovecha de alguna parte del hospedero, pero sin hacerle daño. El mutualismo, en el cual los dos pues sacan algún beneficio común. Y el de parásitos, que es básicamente una denominación que se tiene de manera estándar para todos los patógenos. Entonces, cuando uno lee un texto médico que trata sobre el tema, sobre todo textos epidemiológicos, el término genérico de parásito se utiliza para bacterias, virus, los mismos parásitos, los hongos, en fin, todos los que tengan algún potencial patógeno. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque algunas veces uno se confunde un poco cuando lee estos textos. Entonces el parásito, ¿qué características tiene? Que depende tanto evolutiva como metabólicamente de su hospedero, ¿cierto? Entonces puede estar externamente, como lo vemos aquí en el dibujo, o internamente, en cualquiera de los dos ambientes de su hospedero. Al evolucionar es importantísimo que el parásito se integre al hospedero y no sea reconocido como algo extraño. ¿Por qué? Porque entonces el sistema inmunitario lo atacaría todo el tiempo y lo expulsaría, digamos que muy efectivamente, ¿cierto? Entonces, lo que lleva a que el parásito tenga o llegue evolutivamente a tener una información similar a la del hospedero para que no sea reconocido tan fácilmente y pueda evadir los mecanismos defensivos que tiene el organismo. Algunas veces también suele aprovecharse del comportamiento del hospedero para ingresar en él. Entonces, digamos, en el caso del coronavirus está aprovechándose de nuestra condición de animales gregarios, ¿cierto? Que vivimos en grupo, que estamos juntos, que nos hacemos pues muy cerca los unos de los otros, que nos acicalamos los unos con los otros. Entonces, es una forma de transmitirse fácilmente. Y cuando hay una coevolución exitosa durante muchísimos años, siglos, se minimiza el daño mutuo, ¿cierto? Entonces se van acostumbrando los dos, el microorganismo al hospedero y el hospedero a él, hasta que ya pues el daño es bastante menor, ¿cierto? Es lo que pasaría con el coronavirus de aquí a unos años, a unos cientos tal vez, ya no sería tan patógeno y la gente pues llegaría a tener un porcentaje de mortalidad bastante más bajo. Entonces, a todos nos queda claro que los ecosistemas incluyen los microorganismos, llámense bacterias, hongos, parásitos o virus, que todos hacen parte de una biodiversidad microscópica. Y los microorganismos y la fauna, digamos, saludable, que se encuentra sana, han coevolucionado juntos. Y los animales entonces han logrado desarrollar las defensas necesarias ante posibles enfermedades. Esto lo vemos ¿en qué? Lo vemos en los animales en vida silvestre, ¿cierto? Si esto no fuera así, un primate o un grupo de primates o de venados o de lo que sea, se enfermaría y moriría fácilmente por cualquier cosa.
¿cierto? Entonces, si uno hace un muestreo en campo, va a encontrar tal vez muchas bacterias, muchos virus, parásitos, en fin, si hace un muestreo en un grupo de primates, ¿cierto? Pero no va a encontrar enfermedad clínica como tal, ¿cierto? No va a encontrar que se enfermen y que se mueran, a no ser que sea un microorganismo nuevo, ¿cierto? Porque pues no ha existido esa coevolución de las dos partes. Al eliminar el hospedero natural de un microorganismo, él buscará uno nuevo, ¿cierto? Entonces, en este caso puede ser el que pase algún día con la fiebre amarilla si acabamos con los primates en algunas zonas, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que la fiebre amarilla es una enfermedad endémica de algunas zonas de Colombia o en general de los países tropicales. Vamos a hablar más a fondo del tema luego. Entonces es importante tener en cuenta que los primates, aunque la sufren, su principal valor es el de ser unos centinelas, o sea, los que nos indican, los que nos están como avisando que el virus se encuentra circulando en la zona. Entonces este también viene siendo un concepto clave que vamos a retomar luego. Entonces, entre más cerca nos encontremos de una especie determinada, la que quieran, cuando estamos respirando al lado, en contacto con sus secreciones y con sus excreciones, y más cuando los consumimos, nos comemos su carne, estamos facilitando aún más a que se dé ese salto de patógenos entre las especies, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a ver también luego, porque los mercados como este de la foto, que son comunes en algunos países del sudeste asiático y en China, están con una predisposición bastante grande a que se dé este salto de patógenos entre especies. Y también tener en cuenta que los animales, al estar estresados, al estar en hacinamiento, van a disminuir la respuesta inmunitaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues todos bien saben que cuando uno está estresado, está liberando glucocorticoides en cantidades pues, más altas en el torrente circulatorio, y los glucocorticoides entonces son inhibitorios del sistema inmune. Por lo tanto, entonces el sistema inmune funciona no, digamos, óptimamente, y los microorganismos que pueden ser normalmente parte de la flora o parte de la microbiota, que hoy en día se llama así, se pueden patogenizar fácilmente, y de ser simplemente parte de la microbiota pueden pasar a ser microorganismos patógenos. ¿Cierto? Entonces, esto nos lleva también a otro concepto clave. Un ecosistema que tenga una gran diversidad genética y de especies en general, tanto de organismos macroscópicos como microscópicos, es mucho más resistente a los impactos de cualquier enfermedad, ¿cierto? Entonces hablamos de una selva, de un bosque, de donde encontraremos bastante diversidad de genes. ¿Por qué? Porque hay mayor posibilidad de que encontremos que algunas especies hayan evolucionado con resistencia inmune contra ese patógeno, ¿cierto? Entonces, entre más diversidad de genes haya, mayor posibilidad de encontrar resistencia a ciertos microorganismos vamos a encontrar o vamos a tener. Entonces, allí surge un concepto que es el de la medicina de la conservación, ¿cierto? Este es un paradigma porque trata la medicina como parte del ambientalismo, como los dos trabajando juntos, ¿cierto? Porque entonces considera que todos los componentes de un ecosistema se encuentran relacionados estrechamente, ¿cierto? Entonces, este ve de alguna forma nueva el concepto de enfermedad, ya no lo ve como algo que hay que acabar, erradicar y exterminar, sino lo ve como una relación entre organismos, ¿cierto? Tanto macroscópicos como microscópicos, y no como algo que hay que acabar a como de lugar, sino algo que hay que entender y que hay que saber qué manejo se le puede dar de acuerdo a estas relaciones existentes. Entonces, es un campo de saber interdisciplinario que estudia la salud y la relación que hay entre la salud de los humanos, los animales y las condiciones del medio.
y se vincula con el concepto de una salud que hoy en día pues está muy en boga, muy de moda, el de una salud o One Health, que habla, como lo vemos acá, One World, One Health. Hay un solo mundo y una sola salud para todos. Entonces, al tener ecosistemas sanos, vamos a tener tanto animales sanos como gente sana. O sea, todo tiene que ver y todo está íntimamente relacionado en el tema de la salud. Y aquí entonces vemos un campo interesantísimo de relación entre la biología y la veterinaria, ¿cierto? Entonces es la salud de los ecosistemas y sus implicaciones y repercusiones en la salud tanto de humanos como de los animales, ¿cierto? Entonces ahí vemos la tríada, los tres componentes que todos se tocan y todos tienen que ver entre sí y tienen puntos en común. Como vemos entonces las causas, digamos, que tienen que ver con los ecosistemas y los problemas de salud son bastante complejas. Son globales, afectan a todo el mundo, como lo vemos hoy en día pues con el caso de la pandemia por el coronavirus, y se conocen pobremente. A pesar de todos los avances médicos y de que la ciencia pues digamos ha desarrollado muchos campos, este tema realmente es nuevo y se entiende pobremente, se conoce poco. Entonces es bueno investigar mucho más en él, porque tiene que ver, pues, digamos, estrechamente con el futuro nuestro y en general de todas las formas de vida en la Tierra. Y de todos estos actores que vimos en la tríada, entonces el componente más complejo, pues somos nosotros, ¿cierto? Somos los seres humanos y somos los que más estamos afectando la salud de los ecosistemas, porque pues somos los que tenemos la posibilidad de llevar a cabo mayores y más impactantes modificaciones y más cambios drásticos, ¿cierto? Entonces somos los que hacemos cambios importantísimos incluso en el clima, como vemos hoy en día, podemos lograr cambios a nivel global que casi pues ninguna otra especie podría lograr. Y como cada vez somos más, entonces estamos generando un sinfín de problemas en los ecosistemas y en los seres vivos que pues encontramos en ellos. Y esto lleva entonces a las afectaciones en la salud en general, tanto de los animales silvestres, animales domésticos, como de las personas. Y al ser cada día más, al ser cada vez más gente sobre el planeta, entonces se requiere más tierra para todo, ¿cierto? Para vivienda, recreación, para extraer recursos, como pues el caso de la minería, la explotación de los hidrocarburos, los cultivos y la ganadería principalmente, la ganadería extensiva, que es la que se practica más pues aquí en las zonas de América Central y del Sur. Y las grandes zonas entonces son deforestadas y la interacción de la gente con los animales empieza a ser cada vez más cercana, ¿cierto? Entonces llegamos a tener cada vez contactos más estrechos y no solamente, como vemos aquí en la foto, no solamente es el contacto del ganado con las cebras, sino el contacto también de los microorganismos que se encuentran en las dos, ¿cierto? Entonces no solamente es el contacto físico de tener, digamos, cerca a una especie silvestre, sino esta cercanía también lleva a que tengamos contacto con los microorganismos que se encuentran pues en ambas especies. Y ese contacto pues no es solamente de la fauna silvestre con los animales de granja, los animales domesticados, sino también pues con las personas, ¿no? Y no solamente tenemos contacto con los microorganismos, sino también con los vectores, que son los artrópodos transmisores de una gran cantidad de protozoos y virus principalmente. Por lo tanto, pues el potencial de transmisión es más alto, ¿cierto? Y también los microorganismos tienen la posibilidad de mutar al verse expuestos a especies nuevas, ¿cierto? Dan ese salto y si alguna mutación favorece la colonización de un hospedero nuevo, pues se da
simplemente la mutación se da y se coloniza una especie nueva como pasó con el coronavirus. La problemática entonces pues es bastante grande porque como vemos ese contacto de la gente con la fauna pues cada vez es más cercano, estrecho, cada día crece más al ir pues acabando con los bosques y las selvas. Y los mercados de animales vivos son unos de esos casos, ¿cierto? Que es lo que vemos en las fotos que toman de mercados en China, en Filipinas, bueno, en Vietnam, en fin, que no son las únicas partes del mundo donde los hay, ya lo vamos a ver, pero tienen unas características que se consideran factores de riesgo para la transmisión de enfermedades, como cuáles: mezclar especies animales distintas en condiciones de hacinamiento, ¿cierto? Entonces, 40 murciélagos en una jaula pequeñita y encima un gato, al lado unas culebras, unos sapos en un balde, bueno, lo que quieran, lo vamos a ver luego en unas fotos. Y eso lleva pues a que los animales se estresen, se inmunosupriman y la gente está muy cerca, entonces está respirando cerca, está en contacto con sus secreciones y con sus excreciones, se los come, y desconocen casi que en un 100% todo lo que tiene que ver con bioseguridad, todo lo que tiene que ver con higiene básica y pues claro, más todavía lo que tiene que ver con el bienestar de los animales que tienen a su cargo. Vemos cosas como estas, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos pues una foto de un mercado en el sudeste asiático donde encontramos tanto fauna silvestre como animales domésticos, unos encima de los otros, compartiendo muy cercanamente todo lo que tiene que ver con el contacto con sus secreciones y excreciones. Aquí vemos entonces que las canales, o sea, la carne cruda, la sangre, entra en contacto con el piso, con las manos de la gente, animales en hacinamiento, en unas condiciones muy malas, y la introducción de especies silvestres en estos mercados, lo que incrementa el riesgo, ¿cierto? Entonces, especies de las que se conoce poco, que tienen una gran cantidad de agentes patógenos, que no se conocen muy bien, entonces el riesgo, como les digo, es bastante grande. Y pues es más grande en China y en el sudeste asiático. ¿Por qué? Ya vimos, pues se mezclan los animales vivos en hacinamiento, animales agonizantes que están cerca de la muerte, animales muertos también, se mezclan los silvestres con los domésticos, especies de riesgo alto, como vimos ya, que como pueden ser los murciélagos megaquirópteros. Usan también o suelen capturar animales de la calle como gatos, perros o como plagas, es el caso de ratones y de ratas. La sanidad y la bioseguridad pues son nulas prácticamente, y también una costumbre que tienen culturalmente y es de comer los animales estando aún vivos, algunos, ¿no? Sobre todo en el caso de animales acuáticos, de peces, pulpos. Entonces pues no sé por qué, pero digamos que culturalmente a algunos les gusta porque pues digamos la experiencia rara o algo así. Entonces cosas como estas, ¿cierto? Entonces serpientes, algunas vivas, otras cercanas a la muerte, con carne, el piso, miren este piso, yo creo que no lo lavan nunca, los mesones sucios, los murciélagos acá pues son cocinados y hay algunos vivos al lado, hay toda serie de especies mezcladas junto con la carne cruda y lo que les digo de comer algunos estando todavía vivos y crudos, ¿no? Lo que incrementa todavía más el riesgo de contagio. Pero aquí también en América Latina tenemos mercados ilegales de fauna silvestre. Todos lo sabemos muy bien, aunque se lucha contra este tema del tráfico de fauna, pues todavía se encuentran algunos casos. Y los riesgos son bastante similares a los que vimos allí en China, ¿cierto? Entonces más o menos son, o tienen unas características similares. Y estas son fotos de algunos mercados. El que más renombre tiene es el de Iquitos en Perú, pero pues hay muchos más. Entonces aquí vemos un caimán, sus partes al lado de carne de un mico, carne de
tortugas, y es importante tener en cuenta que los reptiles generan un peligro adicional, y es que como parte de su microbiota normal, encontramos bacterias que para nosotros son altamente patógenas, como es el caso de la salmonela, ¿cierto? Entonces, al mezclar esta carne y al tener contacto con el contenido intestinal, se puede contaminar la otra carne que venden, las manos de la gente, la bolsa donde le venden la carne al que la compra. Esto aquí vemos una gutipaca, ¿cierto? Entonces, toda esta mezcolanza de cosas, junto con que también venden fauna para ser utilizada ilegalmente como mascota, entonces un individuo vivo ahí al lado, que bota ahí sus excretas al lado, bueno, todo este tema lleva pues a que el riesgo de transmisión de enfermedades sea altísimo. En Colombia también existen mercados de animales vivos para consumo o para ser utilizados ilegalmente como mascotas con riesgos similares a los que vimos en China. Tal vez involucran un menor número de especies y no es común que hagan el sacrificio ahí mismo ni manejen las canales ahí. O sea, digamos que esto no es una costumbre como tan extendida en nuestro país, pero se mantienen los individuos vivos y se venden cerca expendios de comida, como lo que pasa en algunas plazas de mercado, ¿sí? Entonces, tienen el expendio de animalitos, algunos que son usados como mascotas y algunos para comer, como en el caso de las gallinas, patos, en fin, están pues en hacinamiento, defecando unos encima de los otros, todos muy cerca, y esto también pues, como vimos ya, incrementa el riesgo. El tráfico de fauna también es un factor que lleva un riesgo alto de transmisión de patógenos, porque se manejan animales vivos en condiciones de inmunosupresión, porque por el hacinamiento en que se encuentran, y porque como es una actividad al margen de la ley, entonces tienen que esconderlos y encaletarlos para que no se vean fácilmente. Entonces los meten en casas, en cuartos, sin acceso a ventanas para que pues, los vecinos no se den cuenta. La sanidad es muy pobre, realmente pues digamos están en condiciones muy malas de mantenimiento y el bienestar pues también es nulo. Cosas como estas, ¿no? Entonces una mezcla de especies, el tener muchas crías, ustedes saben que el tráfico de fauna en gran parte se nutre de individuos en estado pues, de desarrollo infantil, que todavía no tienen muy desarrollado su sistema inmunitario, entonces vemos cosas como estas. Las aves también es muy común que capturen a las crías y todo esto junto, pues también como les digo, incrementa bastante ese riesgo. Un riesgo grande también lo constituye el consumo de carne de monte de primates, que en inglés se conoce como bushmeat. Así van a encontrar la mayoría de publicaciones científicas, entonces se refieren al bushmeat. En el continente africano está bastante estudiado y documentado, y se consumen en general especies de riesgo alto, como los grandes simios. Vamos a ver luego unas fotos, ¿cierto? De grandes simios que la gente se come en algunas partes, sobre todo centroafricanas. Otros primates también, que por estar, digamos, más cercanos filogenéticamente a nosotros, representan un riesgo un poco más alto. Los murciélagos, ya vimos, los reptiles cuya microbiota pues tiene la salmonela, a armadillos que son portadores de la lepra, en fin. Todo esto se da pues con unas muy malas medidas de bioseguridad o nulas, más bien las manos expuestas todo el tiempo, secreciones, a comer con la misma mano con la que tocan la sangre. Y aquí en el continente americano hay realmente muy pocas investigaciones sobre el impacto del consumo de carne de monte sobre la salud pública. Y hay casos, pues como el del virus de inmunodeficiencia humana que ocasiona el SIDA, el cual se generó por una mutación del virus de la inmunodeficiencia del simio, ¿cierto? Y esto se dio pues al consumir carne de chimpancé en mal estado de cocción, el manejo pues de la canal, de la sangre, todo eso. El ébola también se puede transmitir al manipular y consumir carne de, sobre todo de grandes
simios y también de otras especies silvestres. Y como les dije también, los armadillos son portadores de la bacteria de la lepra, el Mycobacterium leprae, y el riesgo es bastante grande al entrar en contacto con la sangre, con el músculo y en sí pues, con todas las partes del animal crudo. Y estas fotos son entonces el bushmeat que pasa en muchos países centroafricanos. Se comen prácticamente de todo. Este es un gorila que cazaron para comer, pero pues entonces es casi como cayendo en una especie de canibalismo, porque ellos se parecen mucho, pues tienen, digamos que el ADN muy similar al nuestro, también otras especies de primates. Como les digo, esto es muy común en el continente africano y los riesgos de salud pues son grandísimos. También pues estamos ante la deforestación, destrucción de ecosistemas, y cada vez esa frontera va siendo menor. La frontera que nos separa de la fauna silvestre cada vez se diluye más y estamos también en contacto cada día más con patógenos nuevos. Y por lo tanto, entonces el reto de las enfermedades zoonóticas se vuelve de importancia vital. Y la aproximación entonces convencional que teníamos antes, hace algunos años, tanto los veterinarios como los médicos, se hace poco eficiente, porque rara vez examinaba las conexiones que existían con el bienestar de los animales y con los ecosistemas. Y en el caso de los primates el riesgo es bastante más alto, porque como ya les he dicho, tenemos una estrecha relación filogenética. Todos estos cambios de ampliación de la frontera agropecuaria, invasión de ecosistemas nos lleva a estar cada día más en contacto con ellos. También se extraen los primates o se encuentran ex situ en zoológicos, en centros de investigación biomédica y también pues para nutrir el tráfico ilegal de fauna. Su carne se consume, por parte de algunas comunidades. Y tenemos otro factor que es el turismo, ¿cierto? El turismo que lleva también pues a tener contacto más cercano con los primates. En cuanto a las enfermedades, vemos acá que los primates en vida libre, lo que más tienen son gusanos helmintos, constituyen el 43% de todos los microorganismos que podemos encontrar en los primates en vida libre, seguido pues, de los virus y de los protozoos, y tienen en cantidades muy bajas microbiota conformada por bacterias y por hongos, mientras que nosotros tenemos pues cosas distintas. Sobre todo tenemos una gran cantidad de bacterias como parte de nuestra microbiota, seguidas de hongos, y como ven la cantidad de protozoos, helmintos e incluso virus es menor. Entonces si comparamos estos dos, vemos que pues también tenemos diferencias importantes en cuanto a los microorganismos que albergamos. Y estas son solamente unas pocas de las enfermedades zoonóticas que podemos compartir con los primates, unas pocas, hay muchísimas más. Tenemos el herpes tipo B, el monkeypox o viruela de los monos, el polio, el ébola, la lepra, tuberculosis, malaria, filaria, la fiebre amarilla, la dracunculiasis, que es transmitida por un parásito tipo helminto, el Dracunculus medinensis, la esquistosomiasis por el esquistosoma manzoni, el poliomavirus, que es un virus que se encontró en las vacunas del polio, ¿cierto? Las vacunas de polio se vieron contaminadas por este virus, y así fue, digamos, cuando se descubre para la ciencia. Y una pues gama más bien grande de parásitos gastrointestinales como entamebas, yardias, estrongiloides, ascaris y esofagostoma. Algunas se transmiten de parte de los primates no humanos a los humanos, pero algunas también se transmiten en la vía contraria, como en el caso del polio. Nosotros somos los principales transmisores, el caso de la tuberculosis, la dracunculiasis, y algunos también el riesgo pues se da en ambas vías. Los patógenos que más se han estudiado en vida libre en los primates del viejo mundo, pues son los, digamos, que tienen mayor impacto en la salud pública o inclusive
en la salud de las poblaciones de primates en vida libre, ¿cierto? Entonces, hay una categoría que son los patógenos que ocasionan la enfermedad aguda en los primates, pero que se encuentran en circulación en el hábitat en el que viven, ¿cierto? Entonces, el caso del ébola, que afecta a los gorilas, chimpancés y a los seres humanos, y ha ocasionado grandes declives poblacionales de especies como estas dos que están en peligro crítico, entonces tienen una importancia pues bastante grande. La categoría 2 son los que están originados por el contacto con seres humanos y causan enfermedad aguda también mortal, como los virus respiratorios, y esto lo recalco en rojo porque aquí el coronavirus vendría a tener una importancia enorme, entraría a este grupo. En general, tiene el potencial de afectar a todos los primates, y la principal vía de transmisión es el turismo. El turismo y el ingreso, en fin, de gente a las selvas por el factor que sea, pero pues el más común es el turismo. Y este puede ingresar directa o indirectamente. O sea, puede ser una persona infectada que llegue a la zona, o pueden ser lo que se llaman los fómites, que son elementos inanimados contaminados con el virus. Entonces, botas, un cuaderno, ropa, en fin. También tenemos la categoría de enfermedades crónicas naturalmente presentes en los primates, como el virus de inmunodeficiencia del simio, que como les dije fue del cual se derivó por mutación y se generó el virus de la inmunodeficiencia humana. Este se encuentra en el gorila, en el chimpancé y en otras especies de primates. Y como les dije, ya pues es el virus por el cual se originó zoonóticamente la inmunodeficiencia humana, y su impacto en los primates en vida libre no se conoce muy bien. Y la otra categoría, la final, es la enfermedad crónica transmitida por humanos, dentro de las cuales encontramos a las bacterias intestinales, como la salmonella, la shigella y la escherichia coli, que pueden afectar a todos los primates y ocasionan disentería zoonótica. Su impacto también pues, se conoce pobremente. Y la posibilidad de salto entre especies de los primates a los humanos pues es bastante más alta en estas zonas que vemos aquí en amarillo y en rojo. Y aquí tenemos gran parte de Colombia, ¿cierto? Esto básicamente pues es el Amazonas y algunas zonas también de los llanos. Y aquí es África Central, y el riesgo es más grande. ¿Por qué? Pues básicamente porque es donde se encuentran las poblaciones de primates más grandes, pero también es porque es donde se está presentando la mayor deforestación de los bosques y las selvas. Las rutas de intercambio de patógenos pueden ser varias, ¿cierto? Entonces la mordedura de un primate, de un mono, nos puede transmitir el herpes tipo B, el monkeypox, por contacto con materia fecal, que uno se lleva las manos a la boca y no se las lava bien, el poliovirus, por consumo de su carne, el ébola, como ya vimos, por las secreciones nasales, la lepra, aunque esta se da principalmente pues solamente entre primates, las gotas respiratorias, que no son lo mismo. La secreción nasal es la que se genera en la nariz propiamente, en cambio las gotas respiratorias pueden venir del pulmón y salen con la tos, entonces aquí se transmitiría la tuberculosis. Por vectores artrópodos, la malaria y la filariasis, y por agua contaminada, la esquistosomiasis y la dracunculiasis. Por vacunas o por xenotransplantes, en algunas cirugías experimentales se suelen trasplantar órganos de primate a las personas, aunque esto ya cada vez está digamos, en desuso por el riesgo también de transmisión de patógenos. Se puede transmitir el virus SB40, que es el que les digo que se encontró contaminando vacunas de polio. La dirección puede ser en ambas vías, puede ser de los primates no humanos a los humanos, como el caso del herpes y del monkeypox, del ébola, de la dracunculiasis, esquistosomiasis, también del humano a los primates, como el caso de los poliovirus, de la tuberculosis y de la dracunculiasis, o en ambas vías.
Y la evidencia en algunos casos es epidemiológica, es decir, analizando pues muestras de brotes que se han dado tanto en ex situ como in situ, o también en laboratorio cuando se dan infecciones experimentales, o sea, cuando se inocula deliberadamente a un primate para intentar generar en la enfermedad infecciosa. Los brotes infecciosos en grandes simios han llevado a mortalidades importantes hasta desde el 4% hasta estas finales de acá, que acá se han acabado pues con el 100% de los individuos de las poblaciones libres. Como ven, una mortalidad del 96% es prácticamente todo el grupo, toda la población local. Y estos brotes pues con mortalidades altas se dan por ébola principalmente. Como les digo, esto es en grandes simios, falta hacer investigaciones en otras especies, pero pues en grandes simios como muy significativo, hasta brotes del 31%, que son considerables, por el virus de la leucemia de células T o el estreptococo. Se encontraron los dos, entonces no se pudo saber exactamente pues por cuál de los dos se había presentado esta mortalidad. Por gripe, que no se logró identificar el virus, también aquí hay unas categorizadas como enfermedades respiratorias, por polio y hasta por sarna, ¿cierto? Por sarna se dio una mortalidad del 6%, que pues es significativa también tratándose de un parásito externo. Vamos a ver algunos casos, algunas enfermedades puntuales. El caso de la malaria, entonces todos saben que es transmitida por vectores a una amplia gama de primates reservorios. El vector entonces son los mosquitos anófeles, de los cuales aproximadamente 30 especies tienen el potencial de ser vectores de la malaria. Y la malaria principalmente es ocasionada por 3 especies de Plasmodium, el Vivax, el Falciparum y el malaria. Y el calentamiento global entonces pues nos ha llevado a enfrentarnos a una mayor dispersión del vector, o sea, el zancudo cada vez llega más a zonas más altas y más frías, que pues digamos ven incrementarse su temperatura lentamente pues casi que todos los días. Y el riesgo es más alto cuando tenemos grupos de primates grandes. ¿Por qué? Porque el cuerpo exuda una sustancia que sirve de atrayente químico para el zancudo, entonces él como que la detecta y llega al sitio. Entonces si tenemos un grupo grande, pues hay mayor atrayente químico expelido en el ambiente. Todos los primates pues son susceptibles a la malaria, pero la infección es subclínica. Esto significa que no muestran signos y que no hay enfermedad ni muerte. Es muy raro en calitríquidos, en aotus y en macacos rhesus. Y en los monos nocturnos, entonces, ¿por qué se utilizan experimentalmente? Porque son esplenectomizados, o sea, se les saca el vaso, que es el principal órgano linfoide, que tiene que ver pues con el funcionamiento del sistema inmunitario, y por lo tanto entonces incrementan su susceptibilidad experimental a la malaria, pero no es que naturalmente sean más susceptibles. Las tasas de infección en vida libre varían mucho, pues según las características geográficas del área, según la especie. Y en un estudio del año 91 se encontró que de 3.000 primates que se muestraron en la Amazonia brasileña, se encontraba una prevalencia del 10%. Sería bueno compararla con lo que se ve hoy en día. Si hoy en día entonces sigue siendo el mismo 10% o es más alta, o qué pasaría ahí. El chikungunya pues es un alfavirus togaviridae, el vector es el Aedes aegypti, también es un mosquito de climas cálidos, y su ciclo pues tiene 2 ciclos, un ciclo urbano, que es el que se da cuando la gente está en la ciudad y el mosquito entonces llega y los pica y se lo transmiten a otras personas. Y el ciclo selvático, donde el virus está en circulación casi que todo el tiempo, por eso se llama enzótico, que está, digamos, ahí casi que todo el tiempo, y está circulando en primates, en aves y en mamíferos pequeños, con una red de emergencia periódica hacia la gente. O sea, la gente llega a esas zonas, se expone y el virus otra vez
empieza a circular entre las personas. Y la infección en el primate es subclínica, o sea, no dan signos clínicos, no tienen enfermedad y no mueren. Y en estudios que han llevado a cabo en Brasil principalmente, se ha encontrado que el Zapajus es un género bastante susceptible a ser un reservorio del virus del chikungunya. Igual también en estudios en América Central se ha encontrado que el Cebus capuchinus también es un buen reservorio para el virus. Le encuentro la fiebre amarilla, entonces es un flavivirus, el vector es el Aedes aegypti en el ciclo urbano, como el que les digo, el que se da pues cuando hay bastante gente en una ciudad. Y el ciclo selvático es mantenido por dos especies de mosquitos que son propias de la selva, o sea, no lo vamos a encontrar en zonas urbanas, que son el Hemagogus y el Sabetes. Y esta, casi nadie lo sabe, pero es una enfermedad exótica, o sea, no es una enfermedad nuestra, propia de América, del continente, sino que llegó con los esclavos africanos, o sea, es una enfermedad africana. Por lo tanto, la mayoría de monos del Nuevo Mundo no tienen una buena inmunidad contra el virus, ¿sí? Sobre todo, los más susceptibles son los monos aluata, ¿sí? Por lo que les digo, o sea, no hubo una coevolución del virus con el hospedero, por lo tanto la respuesta inmunitaria pues no es muy buena. Ya pues con el paso de los siglos se volvió una enfermedad endémica en zonas como la Amazonía, la costa atlántica y el Chocó aquí en Colombia. Y como les dije, pues el género Aluata es altamente susceptible y se ven unas grandes mortalidades en campo por causa de esta enfermedad. Por lo tanto, los primates son importantísimos porque son centinelas, o sea, nos avisan que el virus está en circulación. Entonces, cuando se ven mortalidades en campo de monos, se debería entonces reforzar la vacunación en las zonas pues, que están en áreas endémicas. Y existe una vacuna preventiva. Entonces, si la gente se enferma, si la gente muere, si la gente tiene signos clínicos, es realmente una negligencia estatal, porque la vacuna existe, ¿cierto? Entonces se debería mantener a todo el mundo vacunado en las zonas donde la enfermedad pues es endémica, para que no se presenten estos brotes, ¿cierto? Pero pues tristemente esto no se da. Además es una vacuna que dura bastante tiempo, dura aproximadamente 10 años la inmunidad generada, por lo tanto pues se deberían mantener ciclos de vacunación entre las personas pues que están expuestas al virus. El ciclo de transmisión, como lo vemos, pues el ciclo selvático es mantenido principalmente por el Sabetes y el Hemagogus, y el urbano por el Aedes aegypti, y se pasa del ciclo selvático al ciclo urbano cuando la persona, una o varias, se exponen al ingresar a zonas de selva. Entonces se exponen, son picadas por el vector, ingresa el virus, luego llegan a la ciudad y las pica el otro vector y empieza a circular el virus entre la gente. Es importante esta enfermedad porque ha diezmado varias especies de primates en Brasil. Ha habido brotes importantísimos, sobre todo en el área de Río de Janeiro, que han llevado a mortalidades en masa. Y sobre todo la gente cuando ve que los monos mueren por fiebre amarilla los culpa, ¿cierto? Entonces dice, esos monos me van a transmitir el virus y empieza pues a darles muerte, ¿cierto? Al darles muerte la gente se expone más, ¿cierto? Porque el virus entonces está perdiendo el hospedero natural que son los monos y empieza a diseminarse más entre la gente. Entonces lo que se logra es lo contrario a lo que la gente cree. Entonces se han tenido que hacer campañas educativas para que esto no pase, ¿cierto? Entonces los micos no transmiten la fiebre amarilla, el vector es el que la causa, bueno, no los mates, ellos son unas víctimas, todo esto, este tipo de campañas con la gente local. El ébola entonces, pues yéndonos para otro continente, es un filovirus
sus reservorios son los murciélagos frugívoros y los hospederos son principalmente los grandes simios africanos y algunos otros como los babuinos, mandriles y cercopithecus, algunos otros primates, el hombre claramente, y no se tiene muy claro el papel del antílope duiker, que es el de la foto en la transmisión y conservación del virus, y se transmite principalmente por contacto con fluidos infectados, dentro de lo cual el bushmeat o consumo de carne de monte es un riesgo altísimo porque ahí se tiene casi que contacto con todos los fluidos del individuo, con la sangre, con las excretas, con la saliva, bueno, con todo prácticamente. En el 2003 se presentó un brote en África Central por ébola que llevó a la muerte de más del 80% de las poblaciones locales de gorilas y chimpancés en la zona. ¿Sí? Entonces fue un brote importantísimo, digamos bastante impactante para la conservación de estos dos grandes simios que se encuentran pues, en peligro crítico de extinción. El virus de la inmunodeficiencia del simio es un retrovirus lentivirus, análogo al virus de la inmunodeficiencia humana, pero pues no es el mismo virus. El original es el virus de inmunodeficiencia del simio y el mutado es el virus de inmunodeficiencia humana. Como ya vimos, se dio por consumo de carne de chimpancé, lo que se llama una zoonosis intrusiva, que facilitó pues, la mutación viral. Y también se puede transmitir, sobre todo en condiciones ex situ de primates africanos, en los que es subclínico, no da síntomas, a los asiáticos, en los cuales es mortal. El turismo, como vimos, entonces puede representar un peligro serio. En el Parque Nacional Kibale en Uganda en el 2013, un brote de rinovirus C afectó a 45 chimpancés y se generó la muerte de 5, o sea, el 11% de la población, y eso es pues bastante grave para un grupo tan pequeño. También los virus respiratorios son la causa principal de muerte en gorilas y chimpancés en Uganda y en Tanzania. Ahí lo pongo en rojo porque el chikungunya entonces entraría, el coronavirus entraría a formar parte de este grupo de virus respiratorios. Y en el Parque Windi en Uganda, más del 98% de los turistas violan la regla de guardar 7 metros de distancia con el gorila. O sea, hay una regla que se les da, pero los cuidadores se han dado cuenta que no la cumple sino por ahí uno. ¿Sí? Los demás llegan más cerca y hay que jalarlos, pedirles que se hagan más lejos. La gente no la cumple. Y también se ha encontrado que los turistas que llegan con algún tipo de enfermedad, que la más común pues es la gripe, ¿cierto? Intentan enmascararla como puedan, ¿sí? Para poder ir al tour, para poder sacar las fotos. Entonces ellos se toman pastillas, fingen estar muy fuertes, fingen estar sanos. Entonces pues el riesgo es bastante grande. Entre las enfermedades que se podrían transmitir a los monos por gente que va a realizar actividades de turismo, tenemos el sarampión, es un paramyxovirus. Los huéspedes somos nosotros, los hospederos naturales. Se transmite por vía aerógena, eso es gravísimo, o sea, por el aire se va, entonces el riesgo es bastante grande. Es letal en los calitríquidos. ¿Sí? Entonces en los sagüinos es mortal. En el mono entonces hay fiebre, conjuntivitis, síntomas respiratorios y muerte. Por lo tanto es importantísimo evitar el contacto de los niños humanos con los primates, sobre todo con los calitríquidos, ¿cierto? Entonces en tours, zoológicos, los niños deberían estar lejos siempre porque el riesgo pues, de que puedan tener el sarampión es más alto. El sarampión es una enfermedad que se ha logrado controlar en muchas partes del mundo vacunando pues, a los niños, precisamente. Pero hoy en día el peligro son los grupos de antivacunas que no llevan a sus niños al hospital. Los niños entonces están sin protección y por lo tanto entonces el sarampión está resurgiendo nuevamente entre la gente. La rubeola es un togavirus morbillivirus paramyxovirus, es muy zoonótico, contagioso, pasa también de los humanos a los monos.
La morbilidad es altísima, la mortalidad puede variar y es más grave en primates del Nuevo Mundo y en individuos jóvenes. Los lleva pues a tener cuadros de inmunodepresión y linfopenia. La varicela es un herpes virus, es también natural en el hombre. Y puede permanecer mucho tiempo latente en los ganglios, o sea que el virus va a estar siempre en la persona que lo tiene, pero se expresa solo en ciertos periodos, y es lo que se conoce como varicela zoster, y también es mortal en los titis, en los calitríquidos. Lleva a la formación de erupciones vesiculares, fiebre y muerte. Entonces, como vemos de nuevo, este es un grupo que puede verse afectado seriamente por enfermedades virales que nosotros podemos transmitirles. El herpes virus hominis es el virus de los fuegos, ¿cierto? Es el que la gente muy comúnmente tiene, que le lleva a la formación de fuegos en los labios, en la boca. En nosotros no pasa mayor cosa, ¿cierto? Tenemos unos días el fuego, luego se nos pasa y ya, pero en los monos nocturnos y en los calitríquidos es mortal. Entonces, nuevamente hay que tener mucho cuidado con estos grupos. En los zapajos y los zeus, digamos que es más leve, pero en los monos nocturnos y los calitríquidos sí les lleva a la muerte. Entonces, personas con fuegos no deberían estar nunca cerca de estas especies de primates. Y esto es lo que les pasa, ¿cierto? Este es un calitríquido, lo que en inglés se llaman marmoset, que se infectó con el herpes virus hominis y se forman entonces estas placas en la boca, en la lengua, lleva una invasión de los ganglios linfáticos, a la formación de tumoraciones múltiples y a la muerte. En cambio, los simios tienen el virus análogo, que es el herpes virus B, que es el que en el primate se expresa casi como unos fuegos, ¿sí? Entonces salen unas vesículas en los labios que se revientan y dejan una zona con una pequeña escara. Los del viejo mundo la pueden transmitir a los del nuevo mundo por mordidas, y si esta es leve en los monos, en los humanos puede ser mortal, ¿sí? Entonces cursa con linfangitis, linfadenitis, mielitis transversa y puede llevar a la muerte. O sea, lo contrario del herpes virus hominis, este es letal para el humano. ¿Qué pasará entonces con el COVID-19? ¿Cuál será el impacto que puede llegar a tener en la conservación de los grandes simios? Pues realmente no se sabe. Y el peligro es muy grande porque los grandes simios tienen la enzima convertidora de la angiotensina 2 idéntica a la nuestra, que es la que facilita el ingreso del virus a la célula. Por lo tanto, pues lo que se cree es que ellos se pueden contaminar igual que la gente. En los del Nuevo Mundo el riesgo sería menor. ¿Por qué? Porque esta enzima convertidora de angiotensina 2 no se parece, o sea, no tienen la misma nuestra, hay diferencias genéticas importantes acá. ¿Sí? Entonces, aunque no se conoce, se cree que el impacto podría ser menor. Las intervenciones que se dan cuando hay brotes de enfermedades infecciosas en primates en vida libre, pues la principal entonces es hacer investigación, hacer necropsias, tomar muestras para análisis en laboratorio, hacer lo que se llama el rastreo epidemiológico, el aislamiento de zonas críticas, o sea, no entra más gente, no van más turistas, o sea, que se cierren estos sitios, que entren solamente las personas que son estrictamente indispensables, la vigilancia de individuos que se enferman. Esto ha sido muy común en el caso de los gorilas y los chimpancés, porque quedan bastante vulnerables a los predadores, ¿cierto? Porque ya no se pueden subir a los árboles, porque pierden fuerza. Entonces hay gente que acampa al lado, casi que los cuida, ¿cierto? Está todo el tiempo ahí para cuidar que no los pase nada, que no entren los cazadores furtivos y se los lleven. También existe vacunación preventiva, ya vamos a ver un poco sobre el tema. Cuidados paliativos, básicamente pues darles medicamentos para el dolor, darles una buena dieta, y el tratamiento en campo, como lo vemos aquí en la foto. Algunos entonces necesitan ser anestesiados para que se pueda llevar a cabo pues el examen clínico y el
tratamiento indicado en cada caso. Las vacunas disponibles que existen se han creado principalmente para grandes simios, ¿sí? Entonces para básicamente gorilas y chimpancés, aunque se supone que funcionarían en orangutanes igualmente. Entonces hay vacunas disponibles para sarampión, paperas, rubiola, influenza, varicela, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus humano, difteria, pertussis y estreptococo pneumónico. Entonces algunas pues generan inmunidad a largo plazo, varios años, y algunas a corto plazo y requieren revacunación anualmente. Como vemos en el caso de las enfermedades respiratorias, nosotros somos el reservorio para todas. Y hay otras como que también tienen vacunas disponibles, como la hepatitis A y B, tuberculosis, polio, rabia, ébola, antrax, malaria, tétano, el virus de inmunodeficiencia del simio, el dengue, la fiebre amarilla, con vectores diferentes, perdón, con reservorios distintos, humanos, los mismos simios, otros carnívoros, murciélagos, algunos no se conoce exactamente el reservorio cuál es, y la inmunidad también, algunos a largo plazo, algunos a corto plazo, y en algunos no se conoce bien porque hasta ahora se está llevando a cabo la investigación experimental con las vacunas. El control y seguimiento es importantísimo, entonces se debe monitorear muy de cerca las mortalidades masivas de primates, tanto en campo como en cautiverio. Es importantísimo tomar muestras, hacer investigación, saber qué pasó exactamente. Estrictas cuarentenas de los primates importados que vengan de otro país deberían ser estrictamente de 90 días y hacer un muestreo de las enfermedades relevantes tanto en el país del cual vienen y al cual llegan. En los dos casos, el país de origen y de destino. Mejorar el control y sancionar fuertemente el tráfico ilegal de primates silvestres. Esto es clave, 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 porque pues el riesgo, como les digo, es altísimo. También pues está impactando bastante las poblaciones en vida libre. Este es un tema importantísimo en Colombia. Prohibir y regular los usos indebidos de la fauna, ¿cierto? Entonces el bushmeat es uno, el consumo de carne de monte, la venta pues también de primates con usos diversos, no solamente en el caso de los primates, sino de muchas otras especies, todo esto que vemos de la depredación de los pangolines, la venta de colmillos de elefante y rinoceronte. En algunas partes del mundo están utilizando los colibríes para hacer pócimas, la bilis de los osos, que pues los chinos dicen que cura el coronavirus. Todas estas cosas se deberían reevaluar completamente y debería existir una prohibición estricta para que no pues se sigan llevando a cabo, porque pues el riesgo, como les digo, es más el riesgo que se corre que el supuesto beneficio que se pueda tener de las mismas. El turismo también, estas prácticas de las fotos con el primate, de las zonas donde la gente se expone a que los monos le caminen encima, le coman al lado, todo eso también son riesgosísimas en ambas vías, como lo vimos ya. Los mercados de animales vivos deben tener una prohibición estricta, estricta, o sea, esto no debería existir en ninguna parte del mundo. Y otras acciones que son pues más generales es intentar disminuir el número de gente sobre el planeta. Esto no es fácil, es un tema un poco tabú en algunos contextos, hay que educar a la gente, hay que empoderar a la mujer sobre su vida y su futuro, flexibilizar pues algunas prácticas de tipo religioso, las políticas públicas para facilitar el acceso a los métodos de anticoncepción, crear áreas estrictas de conservación donde se respete pues los ecosistemas y su biodiversidad, enfocar el desarrollo económico hacia estrategias más amigables con el ambiente y que pues sean menos invasivas, implantar medidas preventivas estrictas y también medios de monitoreo en establecimientos que manejen fauna ex situ, como zoológicos, centros de rescate, etc. No deben venderse por ninguna circunstancia animales vivos en sitios donde se expendan alimentos, como es el caso de las plazas de mercado. Y toda venta de
animales vivos con el fin que sea, se debe llevar a cabo siguiendo estrictamente las normas de bienestar animal y sanidad. Y recordar siempre que el tráfico de fauna y los mercados de animales vivos son el problema principal por el que se cree que hoy en día nos encontramos en la actual pandemia. ¿Sí? Entonces las amenazas para la biodiversidad, la tala de bosques, la invasión de zonas de selva, entonces son claves para que se expandan las enfermedades zoonóticas, los mercados de fauna, el tráfico, la destrucción de los hábitats, el cambio climático. Los mercados también pues, le hacen, digamos, un énfasis especial, ¿cierto? Porque incrementan la posible transmisión de patógenos entre especies, como en el caso de lo que pasó pues, con el COVID-19. Se debe prohibir permanentemente que los animales pues sean cazados, que se consuman, sobre todo los que están en peligro de extinción, que se vendan como comidas exóticas, como propiedades medicinales que no tienen ningún sustento científico, como mascotas, y combatir el tráfico de fauna. Estos son puntos claves que nos recuerdan como a dónde debemos mirar o dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos luego de lo que estamos pasando con el caso del COVID, ¿no? Entonces no solamente pensar en vacunarnos, en que salgamos de la cuarentena, ni nada, sino ver por qué están originándose estas pandemias, porque el COVID, si bien ha sido la que se extendió más por todo el mundo, no es la única, ¿no? Entonces, ver por qué se están dando y cómo podemos prevenirlo en el futuro. Gracias. Hola Claudia, ¿me escuchas? Te escucho lejos, pero te escucho, sí. Ahí está mejor. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu presentación. Bastante interesante todo lo que nos cuentas acerca de las enfermedades zoonóticas, no solo eh, que son importantes para la salud pública, sino también para la salud de los primates y sus hábitats, ya que, como mencionabas, estos organismos también son parte del ecosistema. Hay unas preguntas que hicieron los asistentes en el chat y bueno, empecemos. Bueno, la primera pregunta es, desde tu punto de vista y experiencia y para el contexto de Colombia, ¿cuáles crees que sean las enfermedades infecciosas donde los primates neotropicales pueden ser centinelas, como tú decías, una alerta temprana para otras especies? Bueno, yo creo que la más importante de todas es la que ya vimos, que es la fiebre amarilla, es clave porque se han visto pues brotes en vida libre, se ha visto que es una enfermedad de importancia en salud pública que no debería ser, porque como les digo, pues ya hay una vacuna que es de acceso fácil, que toda la gente debería tener en las zonas donde es una enfermedad pues de carácter endémico, pero pues tristemente esto no se da, entonces por lo menos pues saber que cuando hay un brote en primates se debe inmediatamente poner en práctica la vacunación de la gente, de todo el mundo que esté cerca. Entonces yo creo que esta es la principal. Lo que pasa es que acá falta investigar mucho en campo, falta hacer muchísima investigación en campo, encontrar cuáles son los virus que están circulantes, no se conoce mucho, entonces realmente hasta ahora de la que más se sabe y de la que digamos tiene ese potencial de que los primates puedan ser centinelas es esa, es la fiebre amarilla. Perfecto. Y en el otro sentido, ¿cuáles especies de primates colombianos pueden ser los o las más pertinentes para hacer un monitoreo de estas enfermedades infecciosas, tanto en vida libre como en condiciones ex situ? Pues yo creo que aprovechando un poco que se encuentran ex situ, entonces serían las especies que son mayormente víctimas de tráfico de fauna porque son de acceso fácil, ¿cierto? Tú las encuentras en zoológicos, en centros de rescate y rehabilitación de fauna, entonces es fácil
acceder a la toma de sangre, de suero, es fácil hacer investigación en los virus que se puedan encontrar. Lo que pasa es que esto cuesta dinero, ¿cierto? Hay que montar las pruebas, casi todas son pruebas moleculares, entonces tenemos que tener los fondos, ¿no? Porque sin los fondos, pues tenemos allí los sujetos experimentales para poder hacer investigación, pero no tenemos el dinero, entonces es importante como fomentar o incentivar un poco a los entes financiadores, llámese Ministerio de Ciencias o el que sea, para que financie este tipo de investigaciones que son importantísimas, importantísimas no solo para la salud de la fauna, también para la salud pública y en general pues para todo lo que tiene que ver con la conservación. Sí, perfecto. Bueno, una pregunta un poco específica. Aparte de los helmintos acantocéfalos como Prostenorchis, ¿cuáles helmintos crees que son importantes para su monitoreo? Pues realmente el Prostenorchis es importante en los calitríquidos, es importantísimo porque se puede patogenizar al punto tal de que les genera la muerte. Otros podrían ser los que tienen algún potencial zoonótico como los Ascaris, el Esophagostomum. Hay unos que son propios de primates en vida libre que realmente pues no vale la pena que se les ponga mucho cuidado porque digamos que son portadores sanos, no tienen sintomatología. Es el caso del Strongyloides zeus, digamos, el Strongyloides zeus se llama así pues que fue descubierto en el género Zeus, en un primate del género Zeus, y es muy común en monos en vida libre, entonces pues no se le debería poner tanto cuidado, pero los ascaris, por ejemplo, pueden ser de interés porque pues son principalmente indicio de que hay contaminación de las aguas con excretas humanas, entonces sí sería importante pues hacer un control en los animales en vida libre. Sí, perfecto. Bueno, nos preguntan también si bacterias como la Salmonella o la Shigella son importantes en monos de Sudamérica. ¿Existe alguna asociación en este sentido? Sí, son importantísimas. Realmente la mayor parte de enfermedades del tracto gastrointestinal en primates en general, tanto del viejo mundo como del nuevo mundo, se presenta por Salmonella, Shigella, Yersinia y Campylobacter. Son las bacterias que llevan a la generación de enfermedades gastroentéricas en primates y en los del nuevo mundo son de importancia. Lo que pasa es que no son muy comunes, ¿no? No es lo que uno más ve, pero sí, en el caso de que haya contaminación por alguna vía, sí son de importancia clínica. Perfecto. Cuando mencionabas estos porcentajes altos de los brotes infecciosos, ¿se le atribuye la mortandad de los individuos únicamente al patógeno o existen otros factores ambientales, nutricionales o de otro tipo que puedan estar influenciando estas tasas de letalidad? Pues realmente sí, los factores que influyen más que haya tasas de mortalidad grandes como las que vimos ya son las poblaciones pequeñas, ¿sí? Entonces son grupos muy pequeños, digamos que han logrado conservarse peleando contra cazadores furtivos, contra la gente que los consume, o sea, digamos que los parques africanos ya hoy en día tienen un método para cuidar a los grandes simios, que es prácticamente tener rangers armados que cogen a bala al que esté cerca, también para cuidar a rinocerontes, a los elefantes, en fin. Entonces, todas estas presiones externas han llevado a tener poblaciones muy pequeñas, y que tienen una diversidad genética limitada. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar resistencia a determinados patógenos es baja, ¿cierto? Los primates tienen una movilidad menor, tienen dietas, pues si bien comen lo que deben comer, pues tienen menor posibilidad de explorar más fuentes alimentarias. Todos esos factores juegan un papel importantísimo en que la respuesta inmune no sea la más indicada, ¿sí? No esté al 100%. Entonces, yo creo que la suma de todas las presiones externas con la llegada del patógeno puntual
llevan a que se den estas mortalidades tan altas. Si tuviéramos una población mucho más grande, las tasas de mortalidad no serían tal vez tan altas o por lo menos no serían tan representativas, ¿sí? Entonces, sí, es la suma de todo, básicamente. Perfecto. Bueno, nos preguntan también, ¿cuál serían las posibles soluciones para los monos aulladores respecto a la fiebre amarilla? Yo me imagino que en términos de manejo de la enfermedad. Sí, pues mira, realmente el problema también viene siendo pues el de las poblaciones restringidas, pequeñas, pero allí pues se puede hacer muy poco, ¿cierto? Tendríamos que restaurar zonas de bosque, llevar a actividades pues que incrementaran el número poblacional. La vacunación es, digamos, una posibilidad bastante remota, porque las vacunas se han probado pues principalmente en grandes simios y tocaría hacer toda una labor experimental para ver si funcionan en monos del Nuevo Mundo, cómo funcionan, la dosis indicada, o sea, tocaría hacer todo el trabajo investigativo desde cero. Y tocaría pues ponerse en la tarea de ir, capturar a los animales, vacunarlos, ¿cierto? Se podría hacer, pero eso llevaría a crear un programa a largo plazo. Entonces yo creo que la forma más fácil para lo que tenemos aquí es hacer monitoreos en campo frecuentes, ¿cierto? Entonces estar haciendo salidas de campo cuando se detecten mortalidades, intervenir rápidamente, sobre todo con la gente local, ¿cierto? Porque la gente local muchas veces cree que si el mono muere es porque él es el que lleva el virus y pues empiezan a matarlos y cosas así. Entonces, como disminuir esas presiones de la comunidad local y hacer investigaciones clave. Es clave porque no sabemos muchas cosas, sino sabemos más o menos si son ciclos que se dan cada cuánto, qué factores del clima, digamos, intervienen en los ciclos. Toca saber más para poder tomar acciones puntuales. ¿Tienes conocimiento de primates positivos para leptospirosis y cuál sería el protocolo a seguir dado el caso? Sí ha habido casos, pues no he tenido ninguno, digamos, directamente, pero pues casos que me comentan o que se han dado, pues, con colegas que trabajan y básicamente lo que recuerdo es que se han tratado, se tratan, también depende del tipo de leptospira que sea, ¿no? Pues hay que mirar el serovar cuál es, el riesgo pues que pueda haber para el personal, entonces hay que tener medidas de bioseguridad pues estrictas, pero hasta donde recuerdo son casos que se tratan, sobre todo también teniendo en cuenta el valor de la especie en cuanto a conservación. Se deben tener en cuenta todos esos factores, ¿no? El serovar, qué especie es, la finalidad con la que se tiene, si se puede tratar fácilmente o no, o sea, si es fácil suministrar los fármacos al individuo o no. Entonces es como una suma de muchos factores, pero los casos que conozco se han tratado. Ay, perfecto. Y también tienes de pronto conocimientos de de la susceptibilidad de primates neotropicales al dengue o al Zika. Mira que estuve buscando información y no encontré mucho. No encontré mucho. Yo busqué enfermedades así como del Nuevo Mundo para hablarles hoy. Del dengue no encontré investigaciones sobre dengue. Realmente no hay. Pues no es que no haya, pero no se encuentran fácilmente. Entonces, sí, es un tema del que no encontré mucho para la charla de hoy. No soy tampoco pues experta en este tema del dengue y el Zika en vida libre, entonces tocaría consultar con algún investigador experto. Perfecto. Bueno, eh, ¿cómo se puede concientizar a las personas que por cultura o cercanía con los bosques conviven con los primates y no están alerta de las enfermedades zoonóticas? Pues es difícil porque la gente, es como lo que estamos viendo hoy en día con el coronavirus, la gente no cree, ¿no? Entonces la gente dice que eso no existe, que es un invento, que bueno, todas esas
teorías conspirativas, la gente también las piensa cuando uno le habla de enfermedades zoonóticas, ¿cierto? Entonces uno les dice que corren el peligro de contaminarse de tal o cual cosa. Entonces hay que saber cómo llegarle un poco más a la gente. Tal vez hay muchos casos en la comunidad misma que no han sido detectados de enfermedades zoonóticas, pero pues aquí como tenemos una vigilancia epidemiológica tan débil en algunos casos y en algunas zonas de Colombia, la gente no es como muy receptiva, pero yo creo que una forma es también mostrarle casos reales, ¿cierto? Entonces grabar videos de testimonios de gente que haya tenido infecciones zoonóticas, pues y hay varios casos. Yo tengo varios colegas que pues por su profesión, digamos, se han infectado con bacterias, bueno, con otro tipo de patógenos que son raros y que la gente no cree que existan. Entonces puede ser una forma que la gente se dé cuenta que es real, que son cosas que sí pasan. Y hay que como que fomentar las buenas prácticas. Por ejemplo, yo creo que el mayor riesgo está en el turismo mal enfocado, ¿cierto? Entonces la gente cree que teniendo un mico ahí para que se tomen la selfie y les paguen por la foto es como algo muy fácil que genera dinero rápido. Pero hay otras formas que no son tan invasivas. Digamos, un caso bastante ilustrativo es el de los grupos de observadores de aves, ¿cierto? Ellos han sabido organizarse muy bien, han sacado manuales de buenas prácticas. Todavía hay cosas que pulir un poco, pero así hacer como grupos de observadores de primates, de observadores de murciélagos, no sé, se podría tener un potencial que no se ha explorado bien y del cual la gente puede obtener recursos sin tener que estar tan cerca de la fauna todo el tiempo. Sí, perfecto. Silvia Rondón nos comenta, aunque son pocos, hay estudios recientes de detección de Plasmodium en primates de Latinoamérica. Dado que dichos estudios reportan una baja prevalencia del parásito, ¿consideras que vale la pena seguir realizando estos monitoreos? Sí, yo creo que es importante porque no se conoce mucho y sobre todo hay un caso aquí en Colombia de primates de monos nocturnos que son liberados después de haber sido experimentados con inoculación de cepas de malaria, ¿cierto? Entonces, aunque dicen que el impacto, pues que no hay ningún peligro, que no hay impactos en la salud pública, pues es algo que no se conoce bien. Entonces, yo creo que para ese caso en particular nuestro, se debería hacer un monitoreo en el área identificando sobre todo el tipo de plasmodium, ¿cierto? Porque aquí pues, en algunas zonas tenemos unas cepas, digamos, características, pero si encontramos una cepa exógena, seguramente venga de estos individuos. No se conoce bien, entonces el monitoreo me parece importante para ese caso puntual en Colombia. Y también, si no existiera este caso, sería bueno también para ver qué impacto está teniendo la creciente deforestación en el punto en que los primates entren en contacto con el vector y haya mayor transmisión, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas nos enseñan mucho, así no sea una enfermedad, digamos, prioritaria actualmente en la salud de los primates o algo. Todas estas cosas nos enseñan mucho. Sí. Bueno, el llamado salto entre especies en cuanto al virus, ¿es únicamente por consumo del animal con el virus o hay otras formas en que esto pueda suceder? Y si tienen información de depredadores que adquieran alguna patología por el consumo de algún animal enfermo. Bueno, a ver, primero voy a empezar por la última parte. Los depredadores que consumen animales, digamos que pueden tener su carga de patógenos, han coevolucionado tanto con la presa que comen como con los microorganismos que hacen parte de la microbiota de esa presa, ¿cierto? Entonces esa coevolución de la que hablé inicialmente no solo se da entre patógeno hospedero, sino también se da en el caso de los depredadores la presa y los patógenos de la presa, ¿sí? Entonces, digamos un tigre que come ñus, antílopes, cebras, también tiene una
resistencia evolutiva a los patógenos que la presa pueda tener, ¿cierto? Porque si no, entonces se hubiera extinguido, ¿sí? De alguna forma, si al consumir esa presa, entonces adquiriera un patógeno X, bacteria, virus, que llevara enfermedad y muerte, entonces pues esa especie no hubiera sido viable, o sea, no hubiera sido adaptativo el comerse a esa presa. Entonces, cuando son ese tipo de presas, en general pues hay una coevolución que impide que se presenten estos saltos. Pero en el caso de presas que no son las usuales, como en el caso del ganado, digamos, sí hay reportes de transmisión de enfermedades de la presa al depredador. En ese caso sí se da, porque como no se dio esa coevolución mutua, pues entonces sí puede haber transmisión. No solamente en los depredadores, en la fauna silvestre que entra en contacto con la fauna doméstica también se da, o sea, así no se la coman. Un caso típico es el de la sarna, ¿sí? El de la sarna de los perros, que ha afectado significativamente a poblaciones de carnívoros en vida libre, ¿cierto? Tienen contacto con el perro, se contagian con la sarna y lleva pues también inclusive a que se presenten mortalidades importantes. Otro caso así de libro es el paso del virus del distemper canino a las focas. En el lago Baikal en Rusia, los perros empezaron cada vez a tener contacto más cercano con las focas porque pues se empezó a invadir el territorio y el virus del distemper canino mutó y pasó a las focas. Y hoy en día ya es un virus nuevo que es el del distemper de la foca. Cuando afectó inicialmente a las focas se produjo una mortalidad en masa altísima. Se murió más del 70% de la población de focas del lago Baikal. Hasta que, bueno, empezaron a adquirir cierta inmunidad y hoy en día también pues sigue siendo un virus de importancia clínica en esta especie. La primera parte no, se me olvidó por hablar tanto de la segunda. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Si este paso del virus entre especies solamente se da por el consumo, pues, o por la depredación, o hay otras formas de que esto pase. Bueno, sí, no. Depende de la forma de transmisión que el virus tenga. Como vimos, hay virus que se transmiten por contacto con secreciones y con excreciones. Hay algunos que se transmiten por el aire mismo, ¿cierto? Entonces allí depende de la forma en que el virus tenga para transmitirse. Pero entre más cercana sea esa forma, el riesgo es más alto. O sea, el comer un tejido vivo lleva a un riesgo altísimo y el tener contacto con partes crudas, con sangre, eso eleva el riesgo exponencialmente. Perfecto. Bueno, te voy a hacer la última preguntita. Sebastián Bustamante nos comenta, algunos primates del género Valuata australes de Brasil y Argentina fueron cambiados de categoría de amenaza principalmente porque son muy susceptibles a la fiebre amarilla y sus poblaciones se redujeron en un 80% debido a esto. ¿Conoces si en los aluatas colombianos u otro primate pues colombiano se está tomando en cuenta esto para la categoría de amenaza? No, hasta donde tengo entendido, el impacto de las enfermedades en vida libre en especies de Colombia todavía no ha sido tenido en cuenta para las categorías de amenaza o para los listados del CITES, por ejemplo. Pero se debería tener en cuenta. Yo creo que es porque la información, todavía no tenemos la suficiente información o no la tenemos, digamos, de forma tan robusta como para que pueda ser una evidencia significativa. ¿Mm? Pero es el momento de empezar y de hacer las cosas, pero de nuevo, pues el principal inconveniente que tenemos es la poca financiación, ¿sí? Entonces, sí necesitamos, pues, no sé de qué forma, dar un giro al Ministerio de Ciencia para que apoye este tipo de investigaciones que si bien no solucionan cosas a corto plazo, son importantísimas para el futuro tanto de la fauna como el nuestro mismo. Perfecto, muchísimas gracias Claudia por
por tu presentación. Estas son todas las preguntitas para cualquier persona pues que quiera preguntarle y acercarse más. Por ahí daremos los contactos de Claudia. Voy a darle paso a Sebas. Sebas, ¿estás por ahí? Bueno, Claudia, muchísimas gracias por estar en Primatología en Casa. Espero que lo hayas disfrutado y también todas las personas que estuvieron viéndonos hoy. Les recordamos que este es un espacio quincenal y en la próxima sesión de Primatología en Casa vamos a tener a Rosamira Guillén, la directora de la Fundación Proyecto Tití, que nos va a contar un poquito del trabajo que hacen en el Caribe. Entonces, de nuevo, gracias a Claudia y gracias a todos. Y esta charla va a estar en nuestra página en YouTube. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Estuve muy contenta, me siento feliz de haber venido aquí el día de hoy. Gracias. Gracias a ti.